un discurso que es de exclusión, obviamente. Bueno, pero mire, dentro de los propósitos que mucha gente se plantea del 2025 puede ser comprar casa en España. ¿Por qué no? Están muchos colombianos comprando casa en Miami, pues los que tienen plata. Así lo vimos en el 2024. Y hay muchos latinoamericanos comprando casa en Madrid y comprando casas en España, haciendo que la finca raíz en ese país se dispare enormemente. Pero resulta que si usted por ahí tiene algún conocido que quería comprar una vivienda en España, pues parece que quieren prohibir que extranjeros, Enrique, que nos atiende desde Madrid, que quieren prohibir que extranjeros compren propiedades en ese país. Buenas tardes para usted ya. Sí, ¿qué tal, Camila? Buenas tardes. Pues es una medida que está todavía en fase de proyecto, digamos. No ha sido presentado todavía en el Congreso de los Diputados, pero sí, es una de las medidas del plan de vivienda que presentó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada. La vivienda es una de las preocupaciones, por no decir la principal preocupación de los españoles. El precio de la vivienda está disparado, el precio de los alquileres también está disparado y el acceso a la vivienda se complica en todos los ámbitos de edad. Así que una de las medidas, entre otras, se ha prometido la construcción de vivienda pública, se ha prometido también ventajas fiscales para quienes alquilen, pero una de las medidas que se ha indicado es que se establecería una prohibición y un aumento del 100% en los impuestos para la compra de viviendas, pero para extranjeros, pero esos extranjeros tienen que tener dos condiciones fundamentales. La primera es que tienen que ser extracomunitarios, es decir, ciudadanos de fuera de los 27 miembros de la Unión Europea, pero además no tienen que no tener residencia en España. Si uno tiene residencia en España, tiene residencia legal, evidentemente puede comprar una vivienda, pero esto está dirigido obviamente para personas que intenten hacer inversiones y especulación, porque eso es uno de los factores que está aumentando el precio de la vivienda. Pero Enrique, es que sí. La duda es que queda definitivamente prohibido o es que cuesta más, y también le quería preguntar si esta idea se extiende también a, no sé, a holdings de inversión, a fondos de pensiones que también invierten en el sector inmobiliario en España. Bueno, pues en realidad la ley ni siquiera está redactada, ni siquiera se ha presentado en el Congreso de los Diputados, así que todas esas preguntas son preguntas válidas, pero para las que por el momento no tenemos respuesta. De lo que se sabe es que sería para personas que fueran extracomunitarias de nacionalidad y que no tuvieran residencia en España, es decir, inversores básicamente. Pero, por ejemplo, los grandes tenedores de vivienda, las empresas, las grandes compradoras de viviendas, empresas que compran grandes cantidades de vivienda, no se sabe si también les va a afectar a ellos o se va a poner algún tipo de limitación. Se va a convertir también en actividad comercial y se va a gravar con más impuestos el alquiler vacacional, que ese es otro gran asunto, otro grave asunto que afecta al acceso a la vivienda. Cuando se alquilan habitaciones por plataformas como Airbnb, pues eso está afectando porque muchas viviendas que estaban dedicadas al alquiler, los propietarios de esas viviendas han decidido dedicarlas al alquiler vacacional. Es un problema gravísimo y el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de llevar 7 años en el poder, no ha tomado grandes decisiones y ahora, pues cuando la presión es aún mayor si cabe, porque la preocupación no hace sino crecer, pues viene este paquete de medidas, pero insisto, no han llegado al Congreso de los Diputados y veremos cómo salen del Congreso de los Diputados, porque al final Pedro Sánchez tiene que pactar con diversos partidos políticos y esos partidos también pueden poner condiciones para este tipo de leyes. Claro. Enrique, pero mire, hay muchos latinoamericanos, de hecho hace como 2 semanas comentábamos cómo ya Madrid tiene 1 millón de latinoamericanos viviendo allí, y incluso en alguna oportunidad lo hablamos con usted, pues la cantidad de latinos entre esos colombianos, mexicanos y venezolanos que ahora tienen el pasaporte de ese país por cuenta de los sefardíes, ¿no? De cuenta de esta ley que se tramitó en donde fueron expulsados históricamente, etcétera, etcétera. Esos latinoamericanos, por decirlo de alguna manera, que ahora tienen el pasaporte español por esa ley de los sefardíes que no viven en España, ¿esos tendrían esa prohibición o no la tendrían? Porque son... No, porque... Claro, son ciudadanos comunitarios. Si tienen pasaporte, no solo español, pasaporte de cualquier país de la Unión Europea, pues entonces sí podrían hacerlo, porque la condición que se ha puesto es que sean extracomunitarios. Extracomunitarios se entiende cualquier ciudadano que no tenga nacionalidad de uno de los 27 países miembros de la Unión, con independencia de cómo haya accedido uno a esa nacionalidad, claro. Si por el acceso para los sefardíes o por vivir en España, etcétera, etcétera, por las circunstancias que sean. Pero en el momento que cualquier persona que nos esté oyendo que tenga pasaporte español pasa a ser español de pleno derecho y de plenas obligaciones, claro está. Pero mire, Enrique, entonces una última pregunta. Ahorita estábamos hablando de un proyecto de ley para bajarle los salarios a los congresistas y discutíamos sobre qué tan viable es que ese proyecto se apruebe. ¿Qué tan viable, ahora le pregunto yo, es que esta propuesta que hace el gobierno español
de prohibir a personas que vivan por fuera de España y de la Comunidad Europea comprar vivienda sea una realidad? ¿Qué tan factible es que esto pase? Bueno, es que no tenemos respuesta porque eso dependerá de lo que los socios opinen. El Partido Socialista o Pedro Sánchez tiene que pactar con socios de un espectro ideológico muy amplio, desde partidos de izquierda como Esquerra Republicana hasta partidos de derecha o muy a la derecha como Junts per Cat. Son partidos, por ejemplo, ambos nacionalistas, pero con enfoques uno más a la izquierda, otro más a la derecha. Así que tendrán que sentarse a la mesa y, como siempre, habrá un toma y daca, un yo te doy, tú me das, porque sin mayoría no se puede ir al Congreso a presentar leyes y pensar que van a salir porque sí. Eso es un asunto muy complicado. Y luego también este tipo de leyes, este es un asunto tal vez complicado de entender fuera de Colombia, pero las leyes de vivienda suelen tener problemas, suelen ser problemáticas para los gobiernos centrales porque tienden a invadir competencias de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos regionales, y los partidos nacionalistas son muy celosos de que se produzcan esas invasiones de competencias. Entonces ese es otro asunto para negociar. Insisto, esto es un proyecto, es una enunciación que hizo la semana pasada, creo, Pedro Sánchez, pero por el momento no hay un texto legislativo, ni el gobierno lo ha aprobado ni lo ha enviado al Congreso de los Diputados. Pues Enrique Rodríguez, desde Madrid, España, gracias por atendernos y por contarnos entonces esos detalles sobre esta propuesta que se da en España de prohibir la compra de vivienda a personas que estén fuera de ese país y de la Comunidad Europea. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde, feliz noche, ya casi allá en Madrid. Sí, aquí ya son las 6:56 de la tarde, pero es de noche cerrada. Hace bastante frío también hoy en Madrid. Así que está el día como para no salir. Porque ustedes están en invierno. Sí, señor. Un abrazo, Enrique. Otro, Camila, hasta luego. Pero mire, Ana Cristina, es que esto que está pasando en Madrid sobre el encarecimiento de la vivienda, bueno, y en toda España, pues es un poco, y cuando Enrique hablaba sobre cómo están tratando de imponerle mayores impuestos a los alquileres vacacionales, ponerle mayores impuestos a estas viviendas que se alquilan por Airbnb, yo pienso mucho en usted y en Medellín, porque si hay una ciudad que está presentando una situación similar a la que se está viviendo allá en España y que por eso están en este debate, es la suya. Sí, Camila, pero le cuento que las cifras muestran que la vivienda de interés turístico bajó un 31% en Medellín. Lo diga. Precisamente ayer se publicó la noticia, hubo una caída en esa vivienda porque además ya hay muchos conjuntos y unidades que dicen esto no está permitido que se tenga vivienda turística, así como por otro lado se ve la construcción de edificios que solamente son para tipo alquiler, pero ya digamos este descontrol del turismo y de la explotación sexual y el consumo de drogas ha llevado a los grupos de los distintos, a las asambleas de los edificios a decir no, aquí prohibimos que haya alquiler para fines turísticos. Por eso es muy interesante lo que cuentan a Cristina, es decir, si cayó casi un tercio ese tipo de alquiler de pisos de corto plazo y no cae de manera muy importante el precio de los alquileres, quiere decir que lo que arrastran en Medellín el precio de los alquileres no es eso, sino son otras cosas. Pues que es escasez de vivienda, puede ser, pues, que hacen falta, hay menos viviendas que demanda por la vivienda. Porque en España creo que es el tema más importante ahorita mismo en el tema electoral. Y hay muchas discusiones sobre qué causa el aumento del alquiler. Y en España, pues el tema ideológico está muy fuerte. Creo que en Medellín también estará, que hay gente que le da diferentes explicaciones. Pero si el precio del alquiler no cae por lo que dice Ana Cristina, pues las explicaciones que yo creo que van por otro lado. Es que dicen que puede haber dos explicaciones. Sí. Uno, que hay déficit de vivienda. Claro. Y lo que hay es que construir vivienda. No se construye vivienda. Eso dicen en España. Y que de pronto puede pasar también en Medellín o en otras partes aquí de Colombia. Y el otro argumento es que sube el aumento, que está carísima la vivienda, pues por cuenta de los extranjeros, de los nómadas digitales que están dispuestos a pagar un montón de plata que no tienen los propios españoles para poder pagar por esos arriendos. Así que, pues interesante esa discusión sobre los propósitos del 2025 y